Cuando de feedback se trata, son cuatro las combinaciones o modalidades básicas de la ventana de Johari. Quédate a conocerlas. Yo soy Federico Bellman, bienvenido. Cuando se da retroalimentación o feedback, en ocasiones se pone mayor énfasis en uno de los dos aspectos, es decir, dar o recibir, originando con ello un desequilibrio entre ambos. El tamaño y el formato del área libre están en función no solo del alcance del feedback, sino también de la proporción existente entre el dar y el recibir. Veamos cuatro combinaciones que las caracterizan. El estilo tipo A o feedback el tortuga se caracteriza con el área desconocida muy amplia y representa a aquella persona que no sabe gran cosa de sí misma y que, además, el grupo conoce muy poco. Como puede observarse, ambas flechas, la de dar y la de recibir feedback, son muy cortas. Es un participante mudo, un observador, que ni da ni recibe feedback. Es la persona misteriosa del grupo, porque resulta difícil saber cuál es su posición o papel en el mismo. Es decir, sabremos muy poco de él. Parece tener un caparazón que lo cubre o aísla del resto de los demás, por ello se le denomina tortuga. Cuando se le pregunta por su falta de participación, podrá respondernos con un "yo aprendo más oyendo". En este estilo, no se implican activamente o no participan activamente en el grupo al recibir muy poco feedback, porque no suministran al grupo los datos necesarios para que éste reaccione. Es decir, no se deja conocer. Se invertirá mucho esfuerzo para mantener un área libre, reducida en una situación grupal, debido a la presión de las normas del grupo que éstas ejercen sobre ese tipo de comportamiento. La energía que se emplea en mantener un sistema cerrado no puede emplearse para el autoanálisis y el crecimiento personal. Estas personas tienen una responsabilidad más rígida, fría y distante, y no son comunicativas. Suelen encontrarse en organizaciones donde es fácil evitar una mayor apertura hacia los demás. El estilo tipo B o feedback del entrevistador muestra una amplitud del área oculta. En esta ventana es propia de una persona cuyo estilo característico de participación va a consistir en preguntar constantemente al grupo, pero sin dar a esta información o feedback. De este modo, el tamaño del área oculta es inversamente proporcional a la cantidad de información o feedback proporcionada por el individuo. Frente a la exigencia del grupo de que cada integrante del mismo dé muestras de un nivel razonable de participación, pues el entrevistador precisamente participará solicitando información. Por ejemplo, ¿qué es lo que tú piensas de este asunto? ¿Cómo habrías actuado tú en mi lugar? ¿Qué opinas de lo que acabo de decir? ¿Qué opinión te merece el grupo? Etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, quiere conocer la postura de los demás antes de comprometerse él mismo. En la ventana del entrevistador puede observarse que la flecha indica la cantidad de feedback que recibe, pues es más larga, mientras que la que indica el feedback, que es la que él recibe, es bastante corta. Este estilo que hemos llamado entrevistador puede eventualmente generar reacciones de irritación, desconfianza, haciendo difícil la relación interpersonal. El estilo tipo C o feedback el matraca muestra un área ciega muy amplia. Su flecha de recepción de feedback es muy corta, mientras que la de transmisión de feedback es bastante larga. Este individuo mantiene fundamentalmente su nivel de interacción dando feedback, pero solicitando muy poco. Su estilo de participación consiste en decirle al grupo su propia opinión acerca de él mismo, de cómo se siente ante lo que ocurre en el grupo y cuál es su postura respecto de las cuestiones y problemas de este. En determinadas ocasiones podrá agredir a los miembros o criticar a este en su conjunto, convencido de que con ello está siendo abierto y dando a conocer a los demás su postura. Da lugar a un clima de malestar en el grupo,
porque las personas se sienten menospreciadas, ya que no se aceptan sus opiniones. Puede provocar hostilidad, inseguridad y resentimientos, obligando a las personas a defenderse personalmente, dejando de suministrar este feedback. Podrá ser un mal escucha, o podrá también reaccionar al feedback de tal modo que los integrantes del grupo se muestren inseguros de proporcionar algún comentario por consecuencias, como por ejemplo, se enfada, protesta, amenaza con marcharse y resulta que no sabe cómo le están viendo los demás y cuál es el impacto que produce en ellos. El resultado de esta comunicación, al ser unilateral, es casi exclusivamente, para ellos, es que el individuo se estanca en un comportamiento ineficaz. Como es insensible ante las opiniones del grupo, no sabe cuál es el comportamiento que necesita modificar. El estilo tipo D o feedback de la ventana ideal es caracterizado por un área libre, extensa, que aumenta a medida que crece el nivel de confianza en el grupo y a medida que los criterios desarrollados en el sentido de dar y recibir feedback facilitan este tipo de intercambio. Un área libre amplia indica que una gran parte del comportamiento de una persona está abierta a los restantes miembros del grupo. Por lo mismo, se evitan los malos entendidos o significados personales en el comportamiento de dicha persona. Es decir, existe apertura y equilibrio para dar y recibir el feedback. Es importante mencionar que no necesariamente debamos mostrar un área libre amplia con todo el mundo. Las personas con las que entramos en contacto casualmente pueden interpretar este tipo de apertura como algo amenazador o inapropiado en las relaciones que mantenemos con ellas. Sin embargo, si se pretende generar confianza o la participación del grupo, la franqueza y la apertura hacia la sensibilidad y las necesidades de los demás harán que la participación sea una característica predominante. Como hemos visto, el objetivo de dar y recibir feedback es disminuir las áreas ciega o el área oculta. Además, que mediante este proceso, algunos elementos pueden pasar del área desconocida al área libre. No es fácil dar feedback. La tarea es que no sea percibido como una amenaza para otra persona. Esta técnica requiere práctica en desarrollar la sensibilidad respecto de las necesidades de los demás y en ser capaz de ser empáticos. Lo ideal es llegar a la aceptación individual de uno mismo y de los demás. En la medida en que se acepte, se crece, disminuye la necesidad de dar un feedback. Por lo que, un cambio en cualquier cuadrante afectará a los demás. Se malgasta energía cuando se esconde, se niega o se oculta una conducta que se halla implicada en una acción recíproca. La amenaza tiende a reducir el conocimiento y la confianza mutua tiende a incrementarlo. Forzar a un individuo a hacerse consciente de ciertas cosas no es deseable, ya que por lo general no es efectivo. Un aprendizaje interpersonal ocasionará la ampliación del área libre y la reducción de las restantes áreas. La ampliación de dicha área facilitará el trabajo con los demás, lo cual significa que otros muchos recursos y habilidades de los miembros van a poder ser utilizados para el bien del grupo. Cuanto menor sea el área libre, tanto más pobre será la comunicación. Se da una especial curiosidad por el área desconocida, pero dicha curiosidad se ve coartada por las costumbres, la formación social y diversos temores. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. Nos vemos en otro video.